Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que tengan la oportunidad y la preferencia de escucharnos, transmitiendo desde las instalaciones de Radio INA, ubicadas en Córdoba, 45, Colonia Roma, de la Ciudad de México. Es un programa más para nuestra gustada serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión tenemos la grata presencia de la doctora Miriam Angélica Camacho Martínez. Bienvenida a estos micrófonos, doctora. Y mi muy antiguo amigo, colega de la misma generación de la Escuela Nacional de Antropología, el maestro Salvador Guillén Arroyo. Bienvenidos ambos, muchísimas gracias. Gracias. Qué bueno que están por acá con nosotros. Por recibirnos. Muchas gracias. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos a una emisión más de nuestra gustada serie Somos Nuestra Memoria. Esta entrevista trata de que nuestros invitados de hoy buscaremos que se logre que nos hablen acerca de una zona arqueológica muy interesante. Es conocida pero menos que otras, y por el tema que nos convoca es no nada más la zona arqueológica de Tlatelolco, que es la que vamos a abordar ahora, que el tema es Tlatelolco, una mirada histórica y arqueológica. Trataremos de profundizar en un tema muy en particular. Una primera parte de esta emisión será acerca de Tlatelolco y una segunda parte acerca de unos hallazgos que han tenido ustedes en años recientes. Nuestros invitados del día de hoy tienen una larga trayectoria en la investigación, que es una de las características que nos ha llevado a que la producción de Radio INA y su servidor los invitemos, pues por su gran trayectoria y por lo reconocido de sus méritos académicos. Miriam Angélica estudió licenciatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Eres zacatecana? Sí, Fresnillo, Zacatecas. Ah, qué bonito lugar además, por cierto. Y se come muy rico. Sí. Y obtuvo ahí su título de licenciatura, pero también obtuvo maestría y doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y acá en la Ciudad de México. Uh-huh. Pero veo que participaste en Panamá. Sí, estuve trabajando ya 9 meses en un proyecto que se llama El Gran Cocle de Panamá, en la mina del cobre. Desde el principio estudiaste arqueología en la Autónoma de Zacatecas, y después ya tu tema de interés, tu disciplina fue hacia la antropología física. Hacia la bioarqueología. Okay. Exactamente. Ahí desarrollaste trabajos con la doctora Lourdes Márquez Morfín. Sí, en el posgrado de la maestría y doctorado estuve en la línea de especialización de bioarqueología con la doctora Lourdes Márquez Morfín. Ella se jubiló, ¿verdad? ¿Mande? ¿Ya se jubiló? No, ella sigue trabajando. Sigue impartiendo clases, sí. Ok. Entonces, dirigida hacia la bioarqueología, pero también trabajaste en Promesa, el programa del instituto que tiene por nombre Promesa. En el proyecto de mejoramiento de zonas arqueológicas estuve trabajando en Palenque y también en Moral Reforma. ¿Moral Reforma con? Con el arqueólogo Francisco González Cuevas. Y en Palenque con Arnoldo González. El gran Arnoldo, perdón Arnoldo, se me fue el nombre. Y por su parte, Salvador Guillén, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí, señor. Y reciente obtención de maestría. Obtención en estudios mesoamericanos, logramos la maestría. Pero ¿empezaste como fotógrafo? Sí, bueno, empecé de ayudante de restaurador y al mes me corrieron de ahí, me pasaron de ayudante de fotógrafo y en septiembre era el fotógrafo titular del proyecto Templo Mayor. ¿Te reubicaron? Te reubicaron, dadas sus capacidades, te reubicaron. Digamos que las necesidades y la oportunidad que nos brindó a cada momento Eduardo Matos las fuimos desarrollando hasta la fecha. De ahí pasamos a fotografía, al mismo tiempo ingresamos a la Escuela de Antropología
Y conforme iba ya llenando la currícula, fuimos incorporándonos al trabajo de campo, a la excavación, con las ofrendas 53, 54, 70, el Guerrero Águila del Sur, en fin, lo que se venía había que desarrollarlo. Y al poco tiempo pasaste a Tlatelolco. En el 87, justamente Eduardo Matos crea el proyecto Tlatelolco con la idea de comparar las dos ciudades gemelas a través de sus vestigios que sean análogos, tanto espacio como temporalmente. Y ahí inicio, ya para cerrar prácticas de fin de carrera, todo lo que había que hacer para obtener el título, ahí ya inicio una manera más formal la arqueología, dado que la fotografía no me daba mucha oportunidad. Tuve que hacer un receso entre la academia y el trabajo para desarrollarme. Tuve 2 años fuera de la carrera, regresé, afortunadamente la escuela me permitió culminar, y de ahí a la licenciatura, pero ya todo Tlatelolco, desde el 87. Estamos hablando de, son 38 años, vamos a 38, vas a 38 para años este de Tlatelolco. 38 años. Y obtuviste, según las semblanzas que tengo por acá, la presea Alfonso Caso por tu tesis de maestría. La tesis de la maestría la entregué en el 2001, pero hubo una serie de inconvenientes ajenos a un servidor. Era un texto de más de 700 páginas que estaba elaborando con Matos, con Beatriz de la Fuente, López Austin, el mismo Miguel León Portillo me estaba apoyando. Pero vino el hallazgo de la caja de agua y me tuve que encerrar un poquito a trabajarlo. En 2008, si no mal recuerdo, 2009, me pasé a la Coordinación Nacional de Arqueología, asumí el cargo para resolver algunos temas que me pidió Dirección General. Lo hicimos y lo más rápido que pudimos nos regresamos a Tlatelolco. Pero ahí ya logramos hacer el museo, el recinto homenaje a Cuauhtémoc, el museo de la caja de agua, se inauguró. Hicimos un convenio con la UNAM, hicimos otro museo de sitio ahí, el centro de interpretación en el módulo de atención integral al visitante, y al mismo tiempo fui desarrollando la investigación de diferentes proyectos, que era el Templo Mayor, el Gran Basamento y Caja de Agua fundamentalmente. Además, has sido profesor de licenciatura y asesorado tesis y maestría. Sí. De tesis de licenciatura y de maestría. Y doctorado. En Ecuador estuviste colaborando. Estuve comisionado 1 mes y medio para los planes de manejo, sí, señor. Y también en la Comisión Binacional para la Restauración del Penacho. Sí, esa es una de las cosas más extraordinarias que me sucedieron. Fui a solicitar el permiso a la directora Haag del Museo de Viena, que se nos permitiera a los mexicanos restaurar el penacho, no con la intención de que nos lo regresaran, sino de la conservación. Y a través de la fotografía, precisamente, hice todo un trabajo de fotogrametría cada 10 centímetros. Fue algo extraordinario porque todavía no le entendía muy bien en la fotogrametría en esa escala, pero logramos una fotografía que se pudo ampliar más de 8 metros cuadrados, que nos permitió ver hasta los corucos al tamaño de un ser humano. En fin, pudimos ver el tipo de agentes de deterioro que tenía esta pieza. Solicitamos intervención del Politécnico, de la UNAM, que finalmente fue donde se aportó más parte de la UNAM, y se le hizo una cápsula especial por parte de un equipo binacional. Y también logramos la publicación de los trabajos. Ahí está la doctora María Olvido Guzmán, es quien hizo la conservación por parte de México. Es conservadora, restauradora. Sí, tiene doctorado en conservación. En 2010-2011, además, mencionaste Coordinador Nacional de Arqueología, profesor. O sea que has andado en tus, digamos, 38 años en Tlatelolco, pero tu permanencia en el INAH. Son 47 años y medio, ya 48. Pues, digamos, estamos hablando de algunos años, los cuales, me permito una broma por la cercanía, sí se te notan. Es de los fundadores de Tlatelolco, no es estudioso, sino es fundador. Prácticamente. El año pasado hicimos un coloquio de los 80 años de arqueología en Tlatelolco. Sí. Recordemos que Antonieta Espejo con Pablo Martínez del Río, a 3, 4, 5 años de haber fundado el instituto, crean el proyecto Tlatelolco en la Ciudad de México. ¿Y Tlatelolco dónde se encuentra? Estamos en la Ciudad de México al norte,
digamos, de Tenochtitlan hacia el noroeste, a 3 kilómetros de distancia, que fácilmente se recorren caminando, y quedó inmersa en una unidad habitacional que se le ocurrió al presidente de la República, López Mateos, en 1960, crear un espacio maravilloso de 3 secciones con 130 edificios, de los cuales 102 son habitacionales y 28 de servicios, entre ellos la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se le ocurre esto a López Mateos y hubiera sido sensacional fuera de la Ciudad de México. Lo que ahora está pasando en el AIFA hubiese sucedido hace 60 años en esos espacios y tendríamos una ciudad arqueológica maravillosa en Tlatelolco. Porque recordemos que en 1522 Hernán Cortés decidió que la capital de la Nueva España fuese Tenochtitlan y perdió el nombre. Tlatelolco no. Tlatelolco lo conservó y se convirtió en la capital de la República de Indios. Lo cual, ¿qué hicieron los indígenas? Conservaron sus vestigios abajo del arrasamiento de la conquista. Estamos inmersos en un espacio de 400 metros por lado, que van a ver las gráficas, que tiene un tremendo hundimiento hacia la parte sur, que es justamente donde quedó esa Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy es el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, de la UNAM, y están sufriendo por detener la torre, pero es un problema regional, el hundimiento. Como dice Robert Barlow, Mokiwix, 1467, tiene una enorme fiebre constructiva para afrentar a sus hermanos de Tenochtitlan y todo lo construyó hacia el sur. El templo mayor de Tlatelolco quedó en la parte norte, no quedó al centro del gran recinto ceremonial. Y si ustedes se fijan en las imágenes, van a percatarse que de 7 etapas constructivas, solamente 2 son templos dobles. La etapa 2, que son idénticas en Tenayuca, en Tenochtitlan y Tlatelolco, y la etapa 6, que es justamente cuando Axayacat derrota a Mokiwix y vuelve a implementar en Tlatelolco el culto a Tlaloc Huitzilopochtli. El resto de las etapas del Templo Mayor de Tlatelolco es un solo edificio. Considero que es Tezcatlipoca Negro. Estamos trabajando desde el 91 el Gran Basamento, donde ya Miriam está a cargo de la colección de más de 600 entierros, que hemos descubierto en una fosa común, pero es de 1833. En esta fosa común invadió el espacio de lo que considero son las casas negras dedicadas a Tezcatlipoca. En fin, hay mucho trabajo. Pero estabas mencionando unas fechas, mencionas a Mokiwix, a Axayácatl, para ubicarnos en el tiempo, más o menos de cuánto estamos hablando. Estamos hablando de 1467 después de Cristo a 1473. Es cuando dura el gobierno de Mokiwix. Y obviamente Tlatelolco, con Cuauhtémoc, es donde se va a resistir la conquista de los europeos hacia 1519, 1521. Recordemos que el sitio más importante que acomete Cortés sobre los mexicas sucede en Tlatelolco. Abandonaron Tenochtitlan. Cuauhtémoc sacó a Huitzilopochtli, el envoltorio sagrado de Tenochtitlan, y lo protegió en un lugar llamado Amachaca, acá en Tlatelolco, y él se puso enfrente a vigilar esto. Y resistieron más de 76 días o 90, depende de la crónica que se lea. La resistencia final de los mexicas fue en Tlatelolco. Mira, desde tu perspectiva como arqueóloga, como antropóloga física, como estudiosa en Tlatelolco, a lo largo de todos esos años, ¿cuál sería tu perspectiva de la relevancia que puede tener Tlatelolco desde la mira de la época en ese entonces y una perspectiva actual? Pues la verdad tiene una gran relevancia porque ahí es donde podemos encontrar al promedio del estudio del cuerpo humano, las personas que estuvieron enterradas tanto en áreas ceremoniales como en unidades domésticas, podemos saber más acerca de sus condiciones de vida, de su salud, nutrición, sobre todo lo que ahora más se maneja en la bioarqueología es reconstruir sus historias de vida, ¿no? ¿Qué pasó durante sus primeros años? ¿Cómo estuvieron desarrollándose dentro de estas unidades habitacionales de Tlatelolco? Y pues en la actualidad nos puede demostrar, o sea, cómo podemos conocer un poco de la historia de las personas que vivieron ahí. O sea, no nada más como nos está narrando excelentemente Salvador,
de lo que es la obra del ser humano, sino el ser humano en sí. El ser humano en sí, el que construyó todo eso, es el que podemos nosotros como antropólogos físicos acceder. Pero estás hablando de unos restos que tienen que ver con época prehispánica, pero también lo que mencionaba Salvador, la fosa, que se entraremos en un rato en particular. Utilizaste la expresión Ciudad Gemela, Salvador. ¿Por qué? Sí. ¿A qué te refieres con eso? Bien, se supone que el grupo mexica viene en una peregrinación y van a fundar Tenochtitlan hacia 1325. Y 13 años después fundan Tlatelolco. Algunos decimos 1337, otros dicen 1338. Hay otras crónicas que nos hablan que dicen que se fundaron al mismo tiempo, pero hay otras que nos dicen que no, que cuando vienen los mexicas aparece Huitzilopochtli, porque todos están hablando mal de él, aparece y deja 2 tlaquimilolis en medio del grupo mexica, 2 envoltorios sagrados, es decir, están los restos de sus dioses adentro de ellos. Y Huitzilopochtli le pide que abran los tlaquimilolis, esos envoltorios sagrados. Abren el primero y descubren una hermosa piedra verde, un chalchihuitl, y se empiezan a pelear por la posesión y forman 2 grupos. Vuelve a aparecer Huitzilopochtli indignado y les dice: ¿por qué pelean por el chalchihuitl si no saben qué hay en el otro envoltorio? Le dan la razón, van, desatan el hatillo, lo abren y descubren 2 palitos y vuelven a pelear por el chalchihuitl. En ese momento nuevamente aparece Huitzilopochtli y da la orden a una mitad que se queden con el chalchihuitl, vayan y funden Tlatelolco, y a la otra le dicen que se quede, se conforme con los palitos y funden Tenochtitlan. Este mito es para mí el argumento de lo que sucede en la época tolteca chichimeca, la caída de Teotihuacán, los colapsos toltecas, justamente cuando nace una fusión entre toltecas chichimecas y olmecas xicalancas. Espero poder en una tesis doctoral comprobarlo. Y Chalchihuitl va a representar la riqueza, el comercio, la vocación del Tezcatlipoca Negro, del Yayauqui, el que habita en Tlatelolco. Y los palitos justamente es el tocado del señor Xutecutli de Huehueteotl, que vive en el Axis Mundi, donde subimos los 13 cielos, descendemos los 9 inframundos y podemos concurrir a los 4 ámbitos del universo, los 4 laterales. Es decir, les está regalando ser los dueños del Axis Mundi, por donde todas las energías fluyen. Y ese es Tenochtitlan. Creo que está clarísimo que el poder lo ejerce Tenochtitlan y el comercio lo va a ejercer Tlatelolco. Entonces, en esta parte de estos mitos, de estas fundaciones, van a crecer juntos. El análisis que he hecho del Templo Mayor podemos comprobar que la etapa 2 son idénticos en Tlatelolco, Tenayuca y Tenochtitlan. Son idénticas en medidas, materiales constructivos, la orientación. La mitad sur es 1,20 m más ancha que la mitad norte. La mitad norte tiene biseles decorando sus cuerpos, los 4 cuerpos antes de los adoratorios. La parte sureña son lisos los cuerpos, lo que nos da una perspectiva en fuga que enaltece obviamente al dios tribal, a Huitzilopochtli. Es un juego de geometría visual muy interesante. La etapa 5 nacen los templos rojos, que son imitación de los teotihuacanos, y aparecen en los 3 sitios: Tlatelolco, Tenayuca y Tenochtitlan. Tenayuca, que se encuentra hacia el norponiente de la Ciudad de México. Están los templos rojos. En el caso de Tenochtitlan hay varios. Carlos Salas descubrió uno en la SEP, Jordi Gussinger en la calle de Guatemala, en la Porrúa Amat sacó otro, antes del proyecto de Templo Mayor, y los 2 que conocemos al norte y al sur del Templo Mayor de Tlatelolco, de etapa 5. Lo mismo sucedió en Tlatelolco y en Tenayuca, y los podemos ver, pero la factura, la manera en la que los hace es más pobre. Son más rudimentarios, se ve dónde está el poder económico, dónde se está ejerciendo. Pero en cuanto a la forma, el concepto, nos está hablando de que van simultáneamente creciendo. La etapa 6 de Tenochtitlan, cuando vemos las plataformas, suben en las laterales las alfardas, que son estas construcciones lisas, donde ya no hay escaleras, traen en medio, antes de que suba la parte vertical que llamamos el dado, llamamos un bisel.
y aparecen 2 elementos que forman un moño de papel plegado, así lo llamó el doctor López Luján. Y aparecen los 3 sitios, lo que nos está hablando nuevamente de que van en paralelo su desarrollo. Están creciendo juntos estos sitios de diferente manera. Entonces, en esta comparación que hemos hecho, creemos que por ello debemos llamarles ciudades gemelas, que están partiendo de un solo ideólogo y van en paralelo creciendo. En el caso de Moquihuis, que es el que afrenta a Tenochtitlan hacia 1467, 1473, su cuñado Axayácatl va y lo mata en Tlatelolco. Moquihuis tenía más de 100 mujeres, dice la crónica, pero una de ellas era Chalchunenetzin, hermana de Axayácatl, el que tiene el poder. Y Moquihuis decía que no se podía regocijar con ella porque le hedían los dientes, y eso provocó la guerra entre las ciudades gemelas, ¿no? Entre los hermanos. ¿Qué nos están hablando? Nos están hablando de que ese gran guerrero Moquihuis que conquistó Cotaztle, el nudo comercial para bajar al mundo maya, bajar a la costa, a la Huasteca, ¿sí? Se atrevió a enfrentar al Tenochtitlán y pues lo derrocan, ¿no? El hecho es que hasta Robert Ballard, en todas las crónicas que reúne y publica, dice que la guerra fue el 30 de julio y duró un día y que los de Tlatelolco no pelearon. Es decir, predominó el ámbito religioso sobre el espíritu bélico de Moquihuis. Y toda esta ruta que se abría hacia el sur de nuestro actual país, de México, pues es riquísimo en productos, cacao, en todo, plumas. Todo, el oro. Tenochtitlan, estábamos hablando que es el centro de la actual capital, digamos, sería el cuadrante central de nuestra actual capital de nuestro país. Tlatelolco está un poco al norte, dices, podemos llegar al noroeste caminando, y hacia la salida hacia el Estado de México por el rumbo del norponiente se encuentra Tenayuca. Son los 3 lugares que has estado mencionando. Hace un momento, cuando empezamos a hablar de las ciudades gemelas, Miriam, estabas mencionando un aspecto que desde una perspectiva más general, digamos universal, es muy, muy atractiva, porque estás hablando ya no de la obra, sino de los creadores. ¿Podrías decirnos más o menos cuáles eran las características físicas de los habitantes prehispánicos? Después, insisto, pasamos a lo de la fosa. ¿Cuáles serían las características físicas en general, un promedio de vida, una expectativa de vida que tenían los tlatelolcas? Pues los tlatelolcas podían tener una esperanza de vida, bueno, en la época prehispánica, de 30 a 40 años o máximo. O sea, no podían llegar a altas edades de la vida. O sea, solamente los viejos por eso eran considerados sabios, porque pocos llegaban a ser grandes, o sea, ancianos. Acerca de sus vidas, pues tienen marcas de actividad que pueden indicar lo que podían haber estado realizando, como las mujeres, marcas en lo que son las rodillas, en las caderas, que pueden indicar tejidos, o sea, que estuvieran realizando, estuvieran tejiendo. Metate. Ajá, también moliendo metate para poder hacer las tortillas, maíz, moliendo el maíz. Ajá, para la nixtamalización, ajá. Exacto. Y también podemos saber un poco acerca de los niños, que más que todo lo que ahora estamos intentando de enfocarnos, de saber cuál era su valor social, porque eran enterrados a veces en los centros ceremoniales, en otras ocasiones dentro de unidades domésticas. Estos niños, qué enfermedades pudieron haber tenido, si fueron objeto de algún tipo de sacrificio, sobre todo en las áreas ceremoniales. Es también lo que intentamos saber. Entonces se encuentran restos de menores, sí, y si hay huellas de sacrificio. Hay huellas de sacrificio, sobre todo en el templo de Hécat, el que excavó el arqueólogo. Ahí hay huellas de corte en lo que son los ilíacos y algunas extremidades de los individuos y también cráneo. Niños, estamos hablando de 5. Recién nacidos de 1, 2, 3 años. En la antigüedad el 60% de los niños no alcanzaba la edad adulta, sobre todo 60%. Ajá, no alcanzaba la edad adulta. Entonces estamos hablando de una alta mortalidad en esa época. Y también
las famosas iguateteos, las mujeres parturientas. Sí, también. Existía alta mortalidad materna después del parto, el nacimiento, debido a infecciones o demás que pudo haber tenido al momento del parto, ¿no? Por ejemplo, el corte del ombligo, con instrumentos sucios podían indicar o podían desarrollar entonces infecciones las mujeres y podían morir al poco tiempo. Hay una imagen, ese es un comentario quizá muy personal, les quiero decir, y me lo permito por esto, que en el Museo de Antropología, en los 60s, que estás hablando de la construcción del centro habitacional Tlatelolco, la unidad de habitación de Tlatelolco, también en los 60s, con el mismo presidente Adolfo López Mateos, se fundaron los museos nacionales, Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia, el Virreinato. Se crearon varios museos que son muy significativos para la vida nacional y son de las grandes joyas que tiene nuestro querido Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la sala mexica, que es la que está, digamos, viendo de frente, está el gran paraguas o la fuente. La que está de frente está el calendario, la Piedra del Sol. La Piedra del Sol. Y en la parte de atrás está un diorama del mercado Tlatelolco. Sí. El comentario va, siempre se hace, con la expresión muy mexicana, se hace la bola ahí. Mucha gente se amontona porque quiere ver. Es una representación así, con monitos de un día en la vida. Desde la perspectiva que ustedes tienen de sus estudios, digo, es un gozo, se los digo, es un gozo verla. Y de niño, cuando tenía oportunidad, la iba a ver. Pero es más allá de esto, sigue teniendo una validez esta representación. Bien, ahí, mira, en el proyecto Tlatelolco lo que hemos logrado es lo siguiente. En la época de Antonieta Espejo, hace 80 años y medio, Antonieta dice que descubre más de 10,000 entierros por encima del gran templo mayor de Tlatelolco. Y son tantos y están hacinados que los meten en costales de cemento para su estudio posterior y los envía a Lina. ¿Dónde están? No sé. Viene el proyecto de López Mateos, que él habla de la revolución pacífica. Y estamos hablando de un modelo de crear toda la infraestructura social de nuestro país, de ahí la importancia de los museos que crea, y por qué la sala mexica que hace Pedro Ramírez Vázquez preside el Museo de Antropología, es porque el grupo mexica es quien cede su nombre a nuestro país. México se lo debe el nombre al mexica. Entonces, justamente va a presidir y está residiendo un museo de antropología desde sus épocas más remotas hasta el presente. Acaban de inaugurar el segundo piso de este museo y lo que podemos ver es la vida cotidiana, cómo seguimos conviviendo con muchos, más de 60 grupos indígenas que están vivos, afortunadamente, y que tienen estructuras sociales que deberíamos de copiar, entre ellas el tequio. Estoy hablando de esto porque vamos a centrarnos en esa imagen del mercado de Tlatelolco. ¿Qué es lo que tenemos en Tlatelolco? Tenemos un recinto ceremonial. La mayoría de los restos prehispánicos corresponden, y van a ver las imágenes en las fotografías que estamos otorgando, que son muchas de González Rull, otras de Eduardo Contreras, otras del mismo Matos, Eduardo, otras mías, en fin, van a ver todo como cada contexto que abrimos vamos a encontrar restos. Tlatelolco ha otorgado a nuestro proyecto de Tlatelolco, considero que tenemos más de 700 entierros descubiertos. En esta fosa común estamos ayer descubriendo el entierro 507, en la fosa común del Gran Basamento, sin contar los restos humanos prehispánicos. En el templo calendárico, un niño con una deformación craneal impresionante. En el templo mayor, las ofrendas de decapitados, de jóvenes de 30 a 40 años decapitados, nada más tenemos los cráneos. En Onoalco recuperamos decapitados, pero de carácter tolteca. En fin, hemos logrado a través de diferentes proyectos, en el del Gran Basamento con la fosa común lo inicié en el 91, al igual que el trabajo en el Templo Mayor, la etapa más antigua.
Matos había excavado en el 88 lo que había excavado Antonieta Espejo. Se buscó una habitación que citaba Paco Rull, llena de pinturas murales tipo códice, en la mitad sur. No las encontraron. Y ante esto le propuse a Eduardo y al Consejo explorar el Templo Mayor, pero de frente, de donde nos paramos, donde el nivel que nos da el piso, que viene siendo parte de casi del segundo cuerpo de la Gran Pirámide. Y así lo hicimos y descubrí otras 2 pirámides adentro. Pero en el caso del lado sur, la primera nos frena a 1 metro, está completa una escalera, y en la mitad norte habían hecho un hoyo, habían penetrado en época prehispánica, lo habían sellado, no sé si para saquear, que yo creo que se llevaron a la deidad, o para meterla. Ante esto, en el 2009 entramos por arriba, 2007, perdón, y llegamos a descubrir la etapa más temprana. La fechamos por arqueomagnetismo, y el primer edificio construido de carácter religioso en el Templo Mayor de Tlatelolco es del año 850 al 930. Este dato, cuando Ana María Soler, la doctora en geofísica, me dice, oye, creo que no es el dato correcto, le dije, no, sí. Yo no creo en las fuentes que dicen que se funda en 1337. Vámonos al dato que te está dando la ciencia. Y así lo hemos publicado. Vienen unos trabajos de antropología física, justo donde había excavado Matos con Braulio García, que ahora es el eje central que está frente a la zona arqueológica. Ellos habían recuperado Matos un edificio dedicado a Quetzalcóatl de planta redonda con plataforma rectangular al frente, y también tenía una habitación decorada con pinturas murales tipo códice. Un poquito más al norte, unos 12 metros al norte, Braulio había descubierto una enorme plataforma y recuperó el plato Cauchicali tan famoso con su imagen del águila y el jaguar, que significan la guerra sagrada, ¿no? Lo frío, lo caliente, el sol, la luna, etcétera. Es Tlatlachinoli. Y que llega Chávez Morado, toma ese plato, lo copia y lo convierte en el emblema de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Es decir, somos la guerra sagrada ante el mundo, gracias a Tlatelolco. Es un dato muy simpático que siempre digo, pero bueno, ahí lo tenemos. Estos trabajos van también a llevar muchos entierros descubiertos. Uno de ellos que excavó Matos le llamó el entierro 14, y eran más de 151 entierros sacrificados que trajo Moquihuis de Cotazla. Todos tenían los dientes regañados, es decir, tenían chapopote, una costumbre de la parte de ahí, de Cotazla, de la parte entre Tabasco, Veracruz, Puebla, digamos el nudo de Tehuacán, por ahí se pintaban los dientes con chapopote. Todos estos prisioneros los encuentra Matos en ese templo. Los toma Carmen María Pilloán y hace su tesis doctoral de ellos. Es un trabajo bellísimo que recomiendo mucho. Y viene otro trabajo con Kelly Blevins, que empezamos hace unos 3-4 años a retomar. Empezamos a analizar. Ella le permiten en el Museo de Antropología, en el acervo de la DAF, estudiar esos entierros de esa parte del eje central. Y me empieza a consultar y empezamos a darnos cuenta de algo muy importante. Son muy antiguos. Se mandan fechar por radiocarbono, por ADN, por mitocondriales, etcétera, y también son del año 850. Estamos en una aldea tolteca que reutiliza el mexica para hacer Tlatelolco. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora en Tlatelolco? Tenemos un acervo ya bastante serio, más de 10,000 piezas almacenadas. Tenemos 608 tomos de informes aprobados por el Consejo de Arqueología de todo el trabajo que hemos hecho. Hemos hecho más de 30 salvamentos, más de 14 rescates que hemos intervenido. Donde vemos un hoyo no autorizado por el instituto, pues aparece un Tlatelolco, alguien del proyecto. Y hemos logrado reunir un bonito acervo, considero más de 100,000 fotografías que ya tenemos sistematizando, de las cuales la base de datos apenas llevamos 12,000. Pero van a estar disponibles para todo el mundo. Más de 2,800 planos que hemos realizado ahora ya con el AutoCAD y los sistemas digitales. Pues no me preguntes cuántos son, porque son 7 teras hechos para fotografía, 2 para dibujo, y los demás, no recuerdo si son 6, de los textos que hemos hecho de cada informe. Un archivo. Tenemos, digamos, un acervo bastante bonito para las generaciones que vienen. De ahí la presencia de la doctora Miriam. Y el interés que tenemos ya en el proyecto es, ahora sí, ¿qué nos está hablando de la población que hizo estos lugares? Sí. ¿Y cómo lo vamos a poder contemplar a través del tiempo? Pues solamente a través de sus restos arqueológicos.
de esa época del 850, que es el dato más temprano, hasta llegar nosotros a la era actual. Eso es lo que estamos tratando de hacer en este proyecto 2025. En ese sentido, estamos llegando me permito hacer este comentario, que estamos llegando a la mitad de la emisión, y es: las fuentes históricas nos proporcionan una información muy rica, pero esta información siempre está matizada por una perspectiva del ser humano que lo está viviendo. Se pone, por ejemplo, una magnífica serie que tiene Radio INA, que es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de el señor Bernal. Muy, muy interesante, pero él lo escribe bajo una lógica y con un objetivo determinado. En ese sentido, lo que nuestros invitados del día de hoy nos están haciendo énfasis es, a partir de investigaciones y lo que se da por llamarlo a dato duro, nos pueden arrojar sobre la vida de Tlatelolco, y sobre eso regresamos ahora en la segunda parte, ya para entrar en cuanto a lo que es esta, que la han mencionado 2 o 3 veces, la fosa común, que es uno de los hallazgos más, ya no digamos más recientes, sino de lo poco conocido que se tiene en Tlatelolco. A nuestros escuchas les recordamos, escuchas y que nos pueden ver ahora gracias a la transmisión que se hace de Radio INA por las diversas plataformas. Les recordamos que para el tema de esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Miriam Angélica Camacho Martínez y del maestro Salvador Guillén Arroyo, ambos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos hablan sobre la zona arqueológica de Tlatelolco, pero en particular desde esta que se le puso por título Una mirada arqueológica e histórica a Tlatelolco. Hace rato que empezamos a hablar, Miriam, nos empezaste a decir un dato impactante en cuanto a la longevidad, si podríamos decirle así. La expectativa de vida pues es bajísima, muy baja, de acuerdo a nuestros estándares. Sí, ahora andamos en los 70 y tantos años. Gracias a los alimentos, a la medicina, en fin, varios factores están incidiendo. Pero parece entonces una persona grande de 38. Eso de llegar al ciclo de 52 años, pues era ya un caso muy extraño. Nos empezaste a decir sobre esto, los seres humanos. Nos hablaste de los rasgos que se han encontrado, las huellas que se han encontrado en algunas mujeres. Pero eso es en mujeres. Enfocándonos un poco, digamos, a nivel general, Salvador nos dice, se dedicaban mucho al comercio, pero también había otro tipo de actividades. ¿Qué nos puede decir acerca de las actividades en general que tenían los tlatelolcas prehispánicos? Y digamos, hace rato lo dije con lo del diorama que está atrás de la sala mexica. Digamos, los colores de piel, las estaturas, digamos, cómo era físicamente un ser humano. Si tuviéramos oportunidad de ver Tlatelolca, ¿cómo era? ¿Como visualmente? Sí, así es. Pues la estatura nada más la ha obtenido, creo, Faulhaber, y era de 1,60 me parece. ¿Hombres? Ajá, la altura de los hombres, y 1,55 las mujeres. O sea, no eran tan altos. Y acerca de cómo se veían físicamente, o sea, cómo reconstruir. Digamos, eran delgados. Pues es que depende de la actividad que estuvieran realizando. Pues sí podrían haber sido delgados y demás, los tipo comerciantes o que se dedican a otro tipo de actividades, ya que ellos, por ejemplo, que llevaran que estuvieran en las canoas o demás, pues sí podían tener más robustos. El hecho de, por ejemplo, que los guerreros que se han manejado como cuerpos más anchos y más grandes, más como altos, atléticos. Esos son difíciles de poder identificar en la antropología física, porque a ellos se les cremaba, o sea, se les incineraba. Eran otro tipo de... Sí, o sea, lo que eran los nobles y lo que eran los guerreros, sus prácticas funerarias son diferentes a la gente común. Por eso tenemos más información sobre las personas comunes. Ya. Hace rato también Salvador mencionaba lo de los dientes, que los tenía, repíteme la expresión. Los dientes regañados. Dicen las crónicas. Esos se ponen chapopote, dice.
afecta la alimentación, afecta en la forma que lo estaba diciendo Salvador, estaban ahí presentes, se ve, queda en el vestigio físico. Sí, seguramente tuvo algún efecto en su salud de la persona. Chapopote. Pero no sé si lo realizaban Bien, cuando morían. con Carmen Pillón, cuando analizamos el tema por qué los tenían así y ya consultamos las fuentes, nos damos cuenta de que es muy probable que se traen de esa región y ya se traen como prisioneros. De hecho, la mayoría de los entierros, de ese entierro 14 que excavó Matos, tenían las manos atadas a la espalda y los pies también amarrados y recogidos hacia atrás, doblados. Y traían en torno del cuello una corona, vamos a llamarle una corona, una cosa de círculo hecho de cestería, como de ramas de bugambilia, más muy parecido, un tejido justo en el cuello. Y cuando los empieza a excavar Eduardo, que por cierto hizo una excavación maravillosa, es la primera libreta de campo que utilizó en su vida, es de Tlatelolco, y Paco Rull me la regaló en el 2000, y ya que la revisé completa buscando algún error que no encontré, se la devolví a Eduardo. Bueno, en esa libreta de Eduardo pudimos constatar, Carmen Pillón y yo, de que hay un tratamiento para el ritual del sacrificio. Muy probablemente lo subieron con esas coronas de cestería, lo subieron, lo sacrifican, los bajan. No sé si antes, durante o después es cuando les ponen los dientes de chapopote. No creíamos, ni ella ni yo, que en la vida común tuviesen los dientes con chapopote. Obviamente consideramos que hay una serie de residuos muy ácidos que no te permitirían la digestión por nada, ¿no? Entonces creemos que es un tratamiento ritual. Ahora bien, de todos los espacios que hemos excavado en Tlatelolco, sí quiero decir que no es una sola fosa común. Paco Rull descubrió otra, lo que ahora es la Plaza de las Tres Culturas, donde hay un complejo de habitaciones hasta de 2 pisos prehispánicas. Ahí estaban las habitaciones de los sacerdotes, que mantenían funcionando el recinto sagrado. Ahí hubo otra enorme fosa común, dice Paco Rull en sus apuntes, que la retira rápidamente porque era producto de la peste de 1545, cuando el Panteón de Santa Isabel se llenó y se da la orden de que se entierren en el Panteón de Tlatelolco. Y si recordamos, es un templo de varones. El templo de Tlatelolco es un claustro de hombres. Entonces tiene una planta cruciforme. Hacia el sur va el convento, hacia el norte debería estar el panteón y atrás la huerta. En este caso, en lugar de huerta, lo que tienen es el tianguis. El tianguis de Tlatelolco no desapareció en la conquista de 1521, sobrevivió todo el siglo XVI. Él va a continuar funcionando, se construye el Tecpan para que gobierne Cuauhtémoc, la capital de la República de Indios. La fachada norte de la iglesia tiene el escudo de armas de Cuauhtémoc, el águila coronada, sujetando un escudo con 5 estigmas de San Francisco, flechas y macanas, como aparece en su ordenanza de 1523. Así está la fachada de Tlatelolco. Entonces, ese tianguis sobrevive. Entonces, todo lo que tenemos en Tlatelolco, de los miles de entierros, o son la primera parte de Antonieta Espejo, la conquista, el gran sitio de 1521, cuando se hace una matanza espantosa, que Cuauhtémoc decide dejar el recinto sagrado, lo capturan hacia el norte, hacia Calzada de los Misterios ahora, como si fuese a la villa de Guadalupe. Ahí es donde lo capturan, lo llevan atrás a la Conchita, donde está Tepito, hay un gimnasio de box maravilloso, los invito ahí, o atrás a los tacos, que están muy ricos. Ahí es a donde llevan a Cuauhtémoc. Ahí es donde se va a conciliar ese término de la conquista. Cuauhtémoc queda prisionero prácticamente de Hernán Cortés y va a tardar de ese 13 de agosto de 1521 hasta el 8 de enero en decidir cuál va a ser la capital, si Puebla o Tenochtitlan. Y es el 8 de enero que decide que sea Tenochtitlan y Tlatelolco, la capital de la República de Indios. En ese periodo es cuando se hace el enterramiento masivo y el arrasamiento de todos los templos. El templo mayor de Tlatelolco, la etapa 5, todo el patio norte, donde está el gran basamento, el altar Zompantí del norte, el templo J, etcétera, toda esta parte del famoso sistema de protección de plataformas, muy parecido a la ciudadela teotihuacana. Hay un templo enano de 1 metro cuadrado que excavó Paco Rull, y una altura de 60 centímetros, es chiquitito, creemos que es dedicado a las deidades más pequeñas, ¿no? Los tlaloquitos. En fin, todo este espacio es de la etapa 4.
Y cuando vas hacia el patio sur de la misma etapa 5 del Templo Mayor, vas a encontrar el templo calendárico, el templo de las pinturas, el palacio. Vas a darte cuenta de que el templo T, el altar Zompantli del sur, tiene varias edificaciones. Es decir, que todo el recinto se hundió hacia el sur. Y con la llegada de Pedro Ramírez Vázquez con la torre, se fue más hacia el sur. Esa torre tiene un desplome de 1,80 m. ¿Por qué? Porque era fangoso todo ese terreno, parte de la lagunilla, sí, lo que separaba Tenochtitlán de Tlatelolco. Y van, construyen esto, entonces tenemos un hundimiento brutal. Todo esto estaba lleno de entierros. Eduardo Contreras Sánchez dirigió el proyecto después de Alberto Ruz Lulier. Hay que decir algo. La Dirección de Salvamento Arqueológico nace en Tlatelolco con Francisco González Rull. Él pide permiso, cuando empieza la construcción, en 1960, de ir a revisar que no se dañe el pasado del Templo Mayor de Tlatelolco, que descubrió Pablo Martínez, etc. Se lo dan. Pero para 1964, Mario Pani le pide al presidente que ya quite a Paco Rull. Se ha vuelto una piedra en el zapato impresionante. No avanzaba la obra. Y don Eusebio, que era el director del INA y el autor de la primera tesis de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de Antropología Física además, que se llama La población de México-Tlatelolco, la deformación craneana entre los tlatelolcas, lo que hace Eusebio es quita a Paco Rull de ahí, le permite entrar desde el eje central de la Alameda, a cruzar todo el Zócalo, salir al templo de Pino Suárez. Y va protegiendo todos los vestigios, y ahí es donde nace Salvamento. Va a prevenir, a salvar el patrimonio. En Tlatelolco se queda Alberto Ruz, y es presidente de la República. Ya no permite la destrucción de edificios prehispánicos. Iba a ser un lago impresionante, con una fuente muy bonita que pasaba por el medio del Templo Mayor. Salía arriba la fuente de la paz eterna, una cosa maravillosa que tenía Mario Pani en idea con Chávez Morado. En fin, se hace el trabajo, pero inaugura en ese año del 64 López Mateos, y Alberto Ruz, como mayista, no le interesa Tlatelolco, se va y deja a don Eduardo Contreras Sánchez. Él traía a su hijo Eduardo Contreras González, que trabajó en el departamento de Salvamento, y nos hace un regalo de más de 2,000 fotografías. Van a ver algunos ejemplos en esta entrevista, como el patio sur estaba invadido de entierros. A eso los he considerado la capa de los muertos que pertenecen a la conquista de Axayacat de 1473. Esos sí son tlatelolcas, son los que son derrotados en ese momento. Los que están más abajo de esa capa, todos son ceremoniales, todos son rituales. Los que están por encima son de la conquista de 1521, y las fosas comunes pertenecen a las no sé cuántas epidemias hemos sufrido en la capital de México. Es decir, que la población local que vivió en Tlatelolco no la podemos considerar en este estudio, porque no vivían ahí. El comercio, ¿de dónde vienen? De todos lados. Vienen de Cuautitlán, como Juan Diego, vienen de Tonanitla. Cuauhtémoc marca que los límites de la ciudad de Tlatelolco, de su República de Indios, nacen en la Lagunilla y terminan en Tecámac. Y de Nonualco a Tepita. Todas las poblaciones van a converger en el Tianguis de Tlatelolco en época prehispánica y colonial. Desaparece hasta después de 1600, cuando ya definitivamente el Colegio de la Santa Cruz, la primera universidad del país, con biblioteca, con imprenta, impresionante lo que habían hecho los furas ahí en Tlatelolco, Fray Andrés de Olmos, Sagún y demás, habían hecho algo impresionante para que el cura pudiese ser sacerdote de la nueva religión. No lo permite Montúfar. Entonces cae en 1581, viene la decadencia de Tlatelolco y el abandono. No hemos encontrado palacios de la Lagunilla hasta Peralvillo, no encontramos palacios, casas, habitaciones que digamos aquí vivían los gobernantes de Tlatelolco. Margarita Carballal encuentra uno en la calle de Bocanegra, encuentra entierros bastantes. Después, cuando se excava la parte de lo que es el triángulo famoso de relaciones exteriores al sur de la torre, saca 16 edificios, todos ceremoniales, parte del recinto sagrado. Pero casas habitación hemos encontrado 2 con Miguel Marín en lo que sería el edificio Tamaulipas, muy pegado al eje 2 norte, Eulalia Guzmán, y son casitas muy pobres, una mampostería muy chiquita, muy pobre, pisos de barro quemado, ni siquiera con estuco, un pequeño fogón, y se acabó. Y nada más de ellos, un solo entierro.
y que era de una persona anciana. Es decir, no podemos hablar ahorita de una población fija en Tlatelolco. ¿Por qué? Porque son comerciantes, y después de la conquista de Cortés, no creo que se hayan atrevido a hacer palacios. La ciudad de los palacios va de la Lagunilla a San Pablo, Es el de la centro. Soledad a la Alameda. Lo que es Izazaga, calle del Apartado, es el centro de la ciudad. Sí. Sobre esto, lo que nos está comentando Salvador, Miriam, los minutos que nos quedan de esta emisión, se ha mencionado la fosa común, pero dice Salvador, son varias, pero la fosa común que han estado trabajando recientemente no es la época prehispánica. No. ¿Nos puedes dar dónde está ubicada y qué se ha encontrado? Ajá, está ubicada en lo que es el Gran Basamento, es como una intrusión. Se ha denominado capa 3. Perdón, o sea, le hicieron un agujero ahí. Ajá, sí, fue como toda una... Es toda una cala. Ajá, con una cala y Corta están... todo el edificio. Ajá, corta el edificio, y están todos los esqueletos superpuestos, uno con otro. Es decir, Como hay esto, como si poco- fueran hojas. Ajá, exactamente, y están unos orientados norte-sur y otros sur-norte. Algunos sí tienen como una especie de constricción que indica que estuvieron en un ataúd, y otros que parece que nada más fueron amortajados. O sea, como que va dependiendo, yo me supongo, de la magnitud de la pandemia, de que probablemente los primeros hayan sido bien acomodados y ya los últimos ya Utilizaste la expresión pandemia. pandemia, sí. ¿De qué época estamos hablando y de qué es el origen, de qué padecimientos? Es el de 1833, el cólera morbus. La datamos más o menos para esa época porque según la información histórica que tenemos, se menciona que a los coléricos, todos los que fallecieron por cólera, fueron enterrados en el templo, en el cementerio del Tlatelolco. Y probablemente estaba ubicado en esa parte. La fosa común tiene 4 metros de ancho y va a descender 2,60 aproximadamente del nivel de piso de la iglesia. Ajá. Pero corta todo el gran basamento. Esta exploración en 1991 la empecé a hacer, hice 3 pozos, el consejo me suspende en ese momento, pero ya habíamos encontrado 3 muros. Y era muy atractivo saber que hacían 3 muros con huesitos humanos en medio. Entonces era bastante duro. Para el 98 lo vuelvo a intentar, vuelvo a abrir, vuelvo a encontrar parte de esos 3 muros, ya con ese conocimiento, pero yo estoy buscando las casas negras de Tezcatlipoca. Me estorban los entierros, cambio el pozo, viene una recesión económica, nos retiran el presupuesto, pero logro encontrar parte de un piso de estuco. Luego entonces sí existe la parte alta de la etapa anterior del gran basamento adentro. Reincido en el 2007 con una paciencia de santo, y en ese momento se nos autoriza por el Consejo de Arqueología, por la coordinadora, etcétera. Lo platicamos y entramos. Y sí, descubrimos las habitaciones en una parte, pero esa fosa común vamos viendo que son 7 niveles de entierros humanos. Encuentro una cita durante todos estos años de cómo llega el cólera morbus por Nueva Orleans. Primero entra por Tampico, después baja por Veracruz. Hay un trabajo maravilloso de Salvador Rueda Smithers, en el cual se llama El viajero pernicioso, el cólera morbus de 1833. ¿Por qué sabemos que es de esta fecha? Porque justamente a los entierros que estamos mencionando, todo lo largo del edificio, los 40 metros que tiene de largo, de ancho, los 4 metros que tiene la fosa, a todo lo largo fuimos encontrando basas de soporte de un portal. Y cuando hago la revisión fotográfica, bibliográfica, me meto a la AGN, etcétera, vemos por todos lados cómo le hacemos, descubrimos que ahí había almacenes de Ferrocarriles Nacionales de México. Sí. ¿Quién los trae? Los trae Benito Juárez. Estamos hablando de primero empiezan con Porfirio Díaz, pero para Tlatelolco estamos hablando de 1861. Tenemos otra epidemia en esos años, otra en 1883, si no mal recuerdo. Son las 3 grandes epidemias de ese siglo. Pero el encontrar las basas, los restos de durmientes, creo que tenemos 1 o 2 clavos de durmientes por ahí, por encima de los entierros, me fechó perfectamente el contexto. Llevamos más de 3 tesis de antropología física y una de arqueología de cómo se está comportando esta fosa común.
Y nos reunimos, los que quedamos en Tlatelolco, somos muy poquitos. Hay que aclarar que es un proyecto que nada más tiene un solo miembro, que soy yo. No disponemos de personal, la mayoría son compañeros de servicio social, prácticas de fin carrera, postdoctorales, en fin. Estamos viendo cómo hacer la parte académica del proyecto. Y nos reunimos y empezamos a plantearnos ya de esa población. Vamos a interpretar. No podemos seguir excavando más y más y más y más, teniendo más evidencias, llenar los almacenes. Ya tenemos 3 casetas llenas de almacenes, de evidencias. Hemos presentado un libro sobre todas las colecciones comparativas, un trabajo que inició Antonieta Espejo. A ella le debemos la Ceramoteca de Lina. Me lo confesó Noemí Castillo, por cierto. En fin, hemos tratado de que todos los proyectos no tener adeudos de los informes de análisis de materiales. Entonces tomamos esa decisión. Ahora vamos a enfocarnos a la población. De ahí que Miriam está trabajando esta fosa. Sí, efectivamente, la fosa los entierran con los pies al centro, cabeza unos al norte, otros al sur. Hay hombres, mujeres, y los van acomodando. Pero se ve que llega un momento que es impresionante el acomodo de los entierros, que hay unos que los ve que los jalan de los sobacos y los avientan, los arrojan a la fosa. Hay otros que quedan hacia arriba, con el trasero hacia otro lado. En fin, es impresionante las últimas capas de entierros, lo que hemos descubierto en esa fosa. De estas características, de todo ese bagaje de información de restos óseos, la información que tengo, me gustaría que me la precisaras. Se está dando, o sea, lo que están encontrando son edades no niños o grandes. Se han encontrado básicamente, o sea, adultos, hombres y mujeres, y por el momento hemos encontrado 3 mujeres con infantes, con bebés recién nacidos. O sea, pero cuando dices adultos, ¿más o menos de qué edad? Como de 30 a 40 años, igual a 50 máximo, sobre todo porque se menciona que el cólera morbus mataba a la persona en 5 días, 6 días. O sea, era una mortalidad bastante alta, y hubo más mortalidad femenina por el hecho de que las mujeres cuidaban a los hombres enfermos. Entonces, por eso podemos encontrar, o sea, hasta ahorita se está haciendo el estudio para saber si encontramos más hombres, más mujeres, para saber más o menos como el promedio. Pero curiosamente lo que me refiero es, en la perspectiva de salud, medicina social, es... Los grupos más vulnerables son tercera edad y menores. Y lo que estás encontrando acá es que hay un predominio de adultos. Sí, de edad media, como quien dice. La mayoría de los sujetos que hemos explorado del 2007 a la fecha, la mayoría sí están entre los 25 a los 40 años. La gran mayoría. Hay un documento en estos trabajos que he logrado ir recuperando, gracias a Salvador Rueda Smithers, en el que se dice que en Tlatelolco se ordena enterrar a los católicos y se rechacen a los protestantes. Ahora bien, de estos entierros ya vamos a saber que son católicos. El promedio de edad que estamos dando es de 25 a 40 años. Hay 3 pequeños que está la doctora trabajando, porque es muy probable que hayan sido mujeres embarazadas. Hayan sido muy probables, es decir, no son nonatos o neonatos. Tal vez entró el cadáver de la persona al ataúd y en el ataúd nace el crío. Es muy probable por la posición en la que hemos encontrado los restos. Somos demasiado obsesivos en el registro arqueológico. Puntilloso para tener la ubicación precisa del resto. De dónde viene, cómo están. Esta semana acaba de salir otro, inmediatamente el lunes. El día de ayer nos presentamos, la doctora y yo, y hablamos con la persona que está en el trabajo, con Nancy, con Jorge, los arqueólogos que están ahorita, y les dijimos qué cuidados deben de tomar, cómo se hace el registro, cómo hacemos la cédula, cómo embalamos los entierros. Digamos, esta colección que tenemos en una osteoteca que le hemos dado el nombre de Eusebio Dávalos, pues hemos tratado de tener todos los cuidados para que justamente en el futuro los investigadores nos aclaren realmente qué pasó con estas poblaciones. ¿Cuántos han sacado hasta ahora?
Pues ¿Cuántos el han obtenido? infante es de 515, ¿no? Ahorita creo que el registro de este entierro es el 515. 515. Esa idea, nos quedan unos pocos minutos, pero me gustaría aprovecharlos, exprimirlos un poquito más. Esa idea de este lugar es para exprofeso, lo de los católicos o los protestantes acá, es muy común también los estudios que hicieron en el Hospital de San José de los Naturales, en lo que hoy es el actual eje central de la Ciudad de México. Hay un cementerio para los de la intervención norteamercana, que es parte del territorio norteamericano de la Ciudad de México. Es un asunto también impresionante que está por el circuito interior. Es parte de nuestra ciudad que tiene bandera norteamericana de territorio de Estados Unidos. Estas exclusividades, la forma en que lo estás diciendo, ya llega un momento en que pues por la epidemia los arrojas, ya no los depositas, ya sí hay una necesidad de un respeto, pero pues la verdad es que se está sobrepasando las capacidades. En ese sentido es que la producción de Radio INA dijo, vamos a traer este tema a la mesa en cuanto que de Tlatelolco, si me permiten, para dar paso a unas palabras finales de parte de ustedes. Hay muchos Tlatelolcos. De Tlatelolco se hablaba del 1968, la matanza de estudiantes. Se hablaba Tlatelolco, 1985, el terremoto, la presencia de Plácido Domingo, el derrumbe del edificio Nuevo León. De Tlatelolco se hablaba del mercado prehispánico. Pero ustedes, a partir de estas investigaciones ya largas, digamos tan largas, tu presencia en Tlatelolco es más o menos el promedio de edad que nos está diciendo Miriam que tenían los prehispánicos. Esperemos que sea mucho más allá esta investigación. Son muchos Tlatelolcos, muchos, y es por esos estudios que se están realizando. Una pregunta muy muy concreta y para dar paso a unas palabras tuyas, por favor, Miriam. ¿Qué hacían con los restos? Los restos, dijiste, los restos comunes pues son depositados en la época prehispánica, son depositados de la persona común. Los nobles son cremados. ¿Qué se hace con los restos, las cenizas? Sí, según lo que ha dicho Sahún, es de que a las personas nobles o los que incineraban o guerreros eran depositados en urnas de vasijas de barro y luego depositados en una cámara dentro de la unidad doméstica o de su casa. Entonces, y la gente, dependiendo de su causa de muerte, era o también incinerada o también depositada, enterrada. Entonces, se menciona que aquellos leprosos o que murieron de alguna enfermedad contagiosa y demás, o por un rayo, ahogados, eran enterrados debajo de las casas, de las unidades domésticas, y es la que podemos nosotros acceder. Y existe otro tipo de entierro que ya es más bien del tipo ritual, que encontramos en las áreas ceremoniales, y que van a ser o cautivos de guerra o otro tipo de personas, o incluso que compraban esclavos, ¿no? Miriam, con palabras finales, algo que tú quieras decir, pero en particular, ¿qué te faltaría? ¿Qué dirías? Nos tenemos que dedicar a esto para Tlatelolco. Para Tlatelolco ahorita sí quisiéramos como que todos estos entierros que han salido, poder analizarlos, poder ubicarlos en el espacio, ver su contexto arqueológico, o sea, como hacer en conjunto tanto el trabajo arqueológico como la antropología física para reconstruir como las historias tanto de la época prehispánica como del México independiente, lo que ahorita intentamos hacer. O sea, como que nos falta muchísimo, nos falta tiempo y más vida, pero esperamos poder lograrlo para poder contribuir, o sea, que la gente conozca Tlatelolco a través de su gente. Una joven doctora trabajando con Tlatelolco, lo cual es una maravilla. Su conocimiento y su capacidad de expresión se agradece, Miriam. Gracias. Salvador, Tlatelolco aún se puede visitar, es una zona arqueológica abierta al público.
¿Qué tenemos por delante para Tlatelolco? Pues mira, lo que tenemos por delante es una tremenda angustia, porque justamente los tiempos van pasando, los tiempos nos están comiendo. Estos 37, casi 38 años que llevo en Tlatelolco me permiten empezar a incorporar a muchos jóvenes, y como lo he mencionado, son de servicio social, prácticas de fin de carrera, ya sean licenciatura, maestría o doctorado, los que estamos incorporando. Hay muchos rostros nuevos. ¿Por qué? Porque los viejos nos tenemos que ir, tenemos que darle paso a la vida, ¿no? Justamente el proyecto, como dije hace un momento, nada más tiene un solo elemento, que soy yo. El resto de los recursos sí logramos tener una pequeña infraestructura para la parte operativa, para garantizar la conservación de los monumentos, tanto arqueológicos, tanto coloniales como novohispanos, como es el caso de la Caja de Agua, que tiene un discurso pictográfico maravilloso, y que ahora con el movimiento de la torre del Centro Cultural UNAM se está dañando, se está desprendiendo la pintura mural. Acaba en diciembre de romper sus vacaciones el restaurador para irme a apoyar y que no se caiga este discurso maravilloso de los albores del siglo XVI. El futuro que tenemos es que justamente la institución ya debe de voltear a mirarnos. Sí, debe de ver qué estamos haciendo los investigadores del instituto para darle futuro al instituto. Este pasado maravilloso de Tlatelolco merece mucho, mucho futuro. Ya tenemos una base de datos que estamos creando, vamos a llamarle en palabras técnicas un dendrograma, en el que yo pueda relacionar a través de Excel, de páginas de internet, toda la información recuperada por antropólogos físicos, por arqueólogos que trabajan cerámica, por arqueólogos que trabajan lítica, metales. No tienes idea la cantidad de información que tenemos ya por diferentes estratos de Tlatelolco. Descubrimos el templo en la plaza comercial, logramos hacerle su museo de sitio gracias al dueño de esta plaza, Lucio Gutiérrez Cortina, un gran entusiasta del pasado prehispánico, y le hizo su museo de sitio. El Sardinero, ¿no? El Sardinero, justamente. Ahí tenemos un templo que además tiene connotaciones huastecas, es un templo vicónico, que todavía me afianza más la hipótesis de la presencia precisamente del Olmeca Chicalanca, de todo este corredor. Bueno, hemos logrado muchas cosas, pero no hemos logrado la publicación. Hay una contracción en el sistema, lo sabemos, llevamos 6-7 años en una contracción, que difícilmente logramos publicar. Tenemos las memorias de todos los análisis por publicarse, la memoria de la Caja de Agua, la memoria de ese templo de la plaza comercial, de todos los salvamentos. Hay mucho trabajo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer para que no se pierda, no se vayan a los grandes bodegones del instituto, es crear una base digital, actualizar esa información y ponerla nosotros en línea a que la investigación llegue a todo el mundo. ¿No? Creo que va a ser el único camino por lo pronto, pero sí acabamos a veces medio cansados y no nos permite hacer tanto trabajo. He estado hablando con el coordinador de desarrollo institucional, Antonio Huitrón, para crear una planta de compañeros que nos apoyen. La maestra Edwina, Paola Silva, Jorge Laue, son los que uno está en la parte administrativa, otro está en la parte de cuidar los acervos, otro está en el espacio de los monumentos, siempre atento Javier. En fin, somos los que estamos batallando, ¿no? Pero estamos contentos, sé que lo vamos a lograr. Y eso es bueno, y por eso se agradece a la producción de Radio Viena que nos haya abierto el micrófono para temas con eso. Y curiosamente, con la expresión que tienes al final, se redondea porque el nombre que se le pone es una mirada arqueológica histórica, y podemos ir hacia el futuro para recuperar, para dar a todo el mundo esta tradición que viene de todos los que han mencionado: Eusebio Dávalos Hurtado, Antonita Espejo, Francisco González Rull, Eduardo Matos, Alberto Rull Lulier. Ustedes ahora son los momentos que nos toca vivir y que tenemos que trascender para que toda la población sepa y que Tlatelolco no es una sola cosa. Es más allá del hermoso diorama, que lo vuelvo a traer porque es una hermosura, pero más allá del hermoso diorama, Tlatelolco tenía una vida muy intensa y que es una vida que se ha venido manifestando
incluso a través de sus restos óseos de la muerte. Y el diorama es de Paco Rull. Sí. Lo hizo don Paco. Y con esa imagen de un dignatario pasando con su besote de oro, la aplicación de oro aquí por el centro, y no puedo ni mirarlo, y las secciones con diferentes comidas. Se recomienda que a los escuchas que tengan oportunidad entren en forma virtual a ver el Museo de Antropología. Van a ver este mercado, pero los que tengan oportunidad de verlo físicamente, que vayan a Tlatelolco. Está muy cerca de aquí del centro de la Ciudad de México. Como bien lo dijo, otra vez caminando, ¿cuánto hace? Bueno, a tu paso, pero para los que tenemos ya tercera edad, ¿cuánto hacemos? Muy intenso, ¿verdad? Más o menos son 40 minutos, cuando mucho. Pero sirve que ven lo que eran esas casas tan hermosas desde el centro de la Ciudad de México, y que pues era la conexión, por eso era la ciudad gemela. Justamente. Van a poder ver esos hermosos monumentos históricos que engalanan a la entonces llamada, y para mí todavía con mucho, la ciudad de los palacios. Ya no es la región más transparente del mundo, como dijo el escritor, pero tenemos unas casas muy hermosas que vale la pena visitar. A nombre de Radio INA, yo, Luis Alberto López Guario, pues doy sin ganas, pero pues tengo que dar por terminada la emisión. El tiempo nos ha comido. Terminamos esta emisión gracias a la generosa participación de ustedes. Muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias, bienvenida. Felicidades por tu trabajo, Salvador. Un gusto verte de nuevo. Muchas gracias. Esperemos que por aquí estén presentes. Miriam Angélica Camacho Martínez, doctora en antropología física, arqueóloga de origen zacatecana. Felicidades y bienvenida. Muchísimas gracias. Maestro Salvador Guillermo Arroyo, un gusto tenerte por acá. Doctor. Ambos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscritos, están en la zona de arqueología de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales, YouTube y Spotify. La producción es la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana María Galicia Zamora al frente, en la subdirección de Radio INA Gabriela Marentes Garza, la realización Evanibaldo Morales Celis, grabación y edición Rubén Martínez Esquivel, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy, Jerónimo Cuevas, a punto de cumplir 700 años de la fundación de Tenochtitlan Tlatelolco de forma oficial. Estamos desde las instalaciones de Radio INA. Muchísimas gracias. Luis Alberto López Guario se despide y hasta la próxima. Un gusto. Miriam. Listo. Un gusto. Gracias. Un gusto. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.